Uno, muy buenas tardes a usted y a cada una de las personas que siguen esta transmisión en vivo o en sus repeticiones. El Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección de Publicaciones y Fomento Literario, les dan la más cordial bienvenida a esta presentación literaria, tercera de la serie, con la que inauguramos, bueno, ya no la inauguramos porque es la tercera de la serie, Primeras Líneas en Línea. En esta ocasión hablaremos de la obra El Acapulco Punk y otras historias del sur, una reunión de crónica periodística del gran autor tamaulipeco Paul Medrano. Este libro fue editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para ello agradezco la presencia del maestro Paul Medrano. Buenas noches, Paul. Buenas noches a todos y gracias por la Y invitación. del maestro Carlos F. Ortiz, conocido también como Charlie Feroz. Muchas gracias por la invitación, gracias Paul, gracias Fulvia, y esperamos pasar un rato agradable ahorita recordando viejas hazañas. Yo soy Julio Pesina y agradezco la asistencia técnica de la Dirección de Comunicación Social del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como a cada uno de ustedes que nos miran a través de las redes sociales de la institución. Permítanme ahora, por la limitante del tiempo, leer un brevísimo resumen de la trayectoria de cada uno de nuestros invitados. Paul Medrano nació en Ciudad Victoria en 1977. Es narrador, periodista y profesor. Vive en Guerrero desde hace 30 años. Ha colaborado en Punto de Partida, Tierra Adentro, Replicante, Los Noveles, Hermano Cerdo, Palabras Malditas, Milenio Diario, Semanario Trinchera, La Mosca en la Red, La Jornada Semanal, Plátano Verde y Narrativas. Fue finalista del segundo Virtuality Literario 2008 Casa de Letras. Ha publicado Dos Caminos, Flor de Capomo, Noches de Hierba, Deudas de Fuego, Vicio Final, Balada del Testaferro y Nieve de Mango. Quizás se me pasan algunos, pero ya nos dirán. Obra suya forma parte de dos antologías nacionales. Con su novela Deudas de Fuego ganó el Premio Nacional de Novela Negra en 2013, por cierto, convocado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Y con Mala Resina obtuvo el Premio Nacional de Cuento José Alvarado en 2024. Le damos la bienvenida a Paul Medrano. Gracias. Carlos Fernando Ortiz Zúñiga, también conocido como Charlie Feroz, nació en Guerrero. En 1999 ganó el primer lugar en el concurso estatal de poesía del estado de Guerrero. Obtuvo mención honorífica en el concurso nacional para cantar en las barcas de Tabasco en el 2000 y en el 2003, mención honorífica en el área de cuento en el concurso de poesía y cuento María Luisa Ocampo. En el 2005 y 2007 recibió mención honorífica en el área de poesía en el concurso de poesía y cuento María Luisa Ocampo. Coordinador del grupo cultural La Tarántula Dormida, autor de Poebrio, Trenes para nombrar la soledad, Adoraciones de la ausencia, Anatomía de una hoja y Desquicios, cuerpos en llamas. Todos queremos una beca. Es miembro de la revista literaria Capote Bis, Capote.bis, al lado de David Espino, Paul Medrano y Emiliano Arestegui. Y también de la productora de cine Carriola Films y de la página de escritores guerrerenses Flecha Roja. Bienvenido, Charlie. Muchas gracias. Y ahora les voy a explicar brevemente la mecánica de esta presentación. Va a haber dos partes. En la primera, los maestros Paul Medrano y Carlos F. Ortiz dialogarán sobre el proceso creativo de esta obra. Y en una segunda parte, en los minutos restantes, el autor nos va a leer, bueno, pues las primeras líneas de este libro. Así que, sin más preámbulos, yo les cedo la palabra a nuestros invitados. Ah, mentira, dije que iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Sí. Dije que iba a hacer una pregunta, Paul, Sí. que yo creo que muchos tamaulipecos se hacen igual que yo. Y, bueno, pues es un escritor originario de Ciudad Victoria, es tamaulipeco, o sea, todos te consideramos un escritor de aquí, ¿verdad? Aunque estés lejos. Y quisiéramos saber
¿cuánto tiempo viviste en Tamaulipas? ¿Cuándo fue que te fuiste? Y si no es indiscreción, cómo se dio esa, ese cambio de aires, ¿no? De tierras. Sí, bueno, primero gracias y gracias a los que estén viendo esta transmisión. Yo nací en Tamaulipas y viví allí en el rancho Compuertas, eh, del ejido bueno, en Compuertas del municipio de Jahumave, Tamaulipas, ahí de San Antonio hacia adentro, la desviación. Sí, Ahí viví hasta los 4 años. Posteriormente me fui con la familia. Mi papá pertenecía a las misiones culturales, entonces andábamos en Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, y así peregrinando, ¿no? Pero siempre, generalmente cada año volvía a Tamaulipas, ya fuera en las vacaciones de verano, que antes eran extensas, hablábamos de 2 meses, o sí, en diciembre, ¿no? Para pasar allí la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, pues Tamaulipas y su música, su sierra, su comida, siempre han formado una parte importante en mi vida, ¿no? Sin embargo, pues la vida de pronto me trajo acá a Guerrero, a la edad de 15 años. Todavía alcancé a ir unas 2, 3 veces y a partir de ahí pues me dediqué a trabajar. Eh, Como te comentaba hace rato, fui hace relativamente algunos años, bueno, cuando fui por lo del premio de novela negra, que más allá del premio, el verdadero premio fue reencontrarme con mi familia después de bastante tiempo, ¿no? Entonces hicimos por ahí una reunión familiar ahí en Tamatán, en la avenida cerca del zoológico. Ahí estaba la casa de mi tía, una tía muy querida que ya falleció. Entonces ese fue para mí el verdadero premio, ¿no? Entonces Tamaulipas, nunca me he ido de Tamaulipas porque siempre anda aquí conmigo, ¿no? qué bien, bien, excelente. No, y a nosotros nos da mucho gusto tener un escritor de tu talla, tamaulipeco, y bueno, y que sigas sintiéndote tamaulipeco, ¿verdad? Eh, pues encantado de tenerte aquí. Ahora sí, vamos a escuchar esta conversación, porque sabemos que Charlie te ha acompañado durante muchos, muchos años, así que Sí, compañero de yo batallas. supongo que va a estar muy nutrida esta charla. Vamos a repasar 3 décadas en esta conversación. Adelante, adelante. No, pues, te agradecí. Sí, nos conocimos con Paul allá en el 2000, antes del 2000. Por ahí. Nos juntó el periodismo, pero creo que nos hermanó la literatura y la música y las andanzas, ¿no? Muchas cosas que vivimos juntos, que transcurrieron. Y en aquel entonces tratábamos de escribir periodismo, no sabíamos nada de periodismo cultural y de escribir crónicas, ensayos, y fuimos aprendiendo a través Sobre la marcha. del ejercicio, de andar y igual, cosa muy curiosa, los medios acá nos daban la oportunidad de escribir, no nos pagaban, no había pago, pero al menos estaba la posibilidad de que nos dejaran una página para estar experimentando con lo que nosotros llamábamos periodismo cultural, ¿no? Y que era a veces estar inventando muy pocas cosas que pasaban, que a veces se inventaban algunas cosas. Tenemos un amigo, Eric Escobedo, que de repente hacía unas crónicas de personas que no existían. Después nos le preguntamos, oye, ¿dónde pasó eso? Que no, vino tu fulano de tal y aquí estuvo, ¿no? Entonces dice, ¿quién es? No, se escribe, y, no había internet en aquel entonces, no podías googlear nombres de nada, ni libros. Entonces, lo creíamos todo, ¿no? Decía, vino fulano tal, pero nos poníamos locos, pero no pasaba eso, ¿no? Recuerdo una ocasión nos fuimos a las jornadas a Tasco, a las junianas, iba a ser un músico de jazz, ¿no? De blues, Sí, de jazz. era de, ay, ¿cómo se llama el de los lentotes? Que tocaba la Y, y batería. No nos recuerdo el nombre. fuimos al bar de Stasio, que viene mencionado en este libro, una crónica, y ahí estuvimos y no fuimos al concierto. Y Paul tenía que mandar su nota al periódico. Y manda la nota, excelente concierto, bla, 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 bla. Y cuando llegamos, veo que sube un viejito y digo, no manches, mandaste tu nota.
y este viejito tal vez se vaya a morir subiendo las escaleras. Y tú ya hablaste que el concierto estuvo fenomenal. Sí, Sí, una semana estuvimos en Tasco, todo pagado, como grandes reporteros y periodistas de cultura. sí, si no mal recuerdo, alguna vez platicamos con Rascón Banda, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese Eh, día llegamos a Barrascón, y Paul llevaba una playera que le había robado a su Andábamos todos sobrinito, andrajosos le llegaba por acá y se le veía el ombligo. y a Rascón Banda, si no mal recuerdo, le iban a dar el premio de dramaturgia, ¿no? De dramaturgia, sí. Entonces, pues Sonia Melio era la de cultura Rascón del Banda llega mundo. pues acá bien formal y nosotros ahí como, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pues jóvenes e inéditos. eh, yo creo que una de mis posesiones más preciadas de esa época, que la conservo todavía, o mi única posesión más preciada era mi chamarra de mezclilla, así. Entonces no había más. Y si no mal recuerdo, platicamos con Rascón Banda. Y yo estaba visiblemente ebrio y sin embargo él fue muy, muy amable con nosotros. Bueno, sí, sí, es Eh, más, Oye, pero, perdón que interrumpa, pero oye, yo me acuerdo de que Rascón Banda una vez me dijo que él no platicaba con personas que no fueran interesantes. pues yo no sé es qué nos que, vio de interesantes, no porque dijera sé, Charlie, yo traía una playera que parecía ombliguera, o sea, yo no sé de dónde la saqué, no no sé si era sé, mía pues, para empezar, porque me quedó aquí y me decía Charlie, no, o sea, Charlie me decía, oye, ¿cómo es que vienes así, güey? O sea, y pues todo el mundo andaba de wow, pues era una noche de gala, pues, porque había un concierto de una orquesta filarmónica y bla, bla, bla. Y pues nosotros íbamos como, no sé, eh, en una presentación no apropiada, pues. Em, pero creo que lo que menciona Charlie de toda esta experimentación también tenía algo muy interesante porque en ese tiempo no ocurría nada así en los medios en Guerrero. Era muy poco lo que ocurría porque a nivel nacional porque teníamos pues esta inquietud de hacer algo, ¿no? Pero no sabíamos cómo. Yo nunca estudié periodismo, no estudié comunicaciones, entonces yo lo poco que sé de periodismo lo sé sobre la marcha, en redacciones, a base de errores, de regaños y de erratas monumentales que debo tener por ahí. Pues debería tenerlas enmarcadas, pero honestamente me da bastante pena. Eh, y sin embargo, tratábamos de imitar estilos, veíamos que fulanito escribía, me acuerdo de las crónicas de Fabricio Mejía Madrid, cuando era cronista todavía, eran fabulosas y nosotros queríamos hacer algo así, obviamente, pues no nos salía, ¿no? Pero lo intentábamos y lo volvíamos a hacer y al otro día nos leíamos y decíamos, no, pues esto no está así, esto no está bien. Entonces era una especie de taller intensivo de escritura, de periodismo y de opinión. Y además de luchar contra un sistema o a un aparato periodístico pues muy, muy limitado, ¿no? Que no salía de la nota periodística, del boletín, por supuesto, que es el que pues pagaba todo. Y nosotros tratando de hacer crónica, hace 30 años era crónica, todo el mundo decía, ¿qué es eso, no? Pero bueno, publíquenlo ahí en la página tal, ¿no? Nos decían. Y nosotros, como bien dice Charlie, nos dábamos por bien pagados con que nos publicaran, porque nadie nos pagaba, absoluto. Y tal vez éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? No lo valoramos en su tiempo. sí, pasamos por algunos medios que ahorita serían complicado, ¿no? No, pasamos por todos los pasquines La habidos y realidad, por haber. lo En recordaba ayer Chilpancingo con Paul, la realidad hablábamos de un del pasquín. medio romano, ¿no? Pasquín era un periodiquito que se llamaba Así, La Realidad. Era un sí, periodiquito de estos que te manchaba las manos a la hora de ojearlo, porque era muy las mala la letras impresión. en 3D, letras sobre las tintas, la Ah, plasta. y sin embargo, No se leía. no se podía leer. Y además era puro boletín. Pero cuando hablamos con el director le dijimos, oye, queremos abrir una sección cultural aquí en el periódico La Realidad. Ah, no, sí, se les doy 3 páginas fácilmente, no de haber dicho, puta, ya llené, y de gratis ya llené 4 planas. Entonces nosotros súper Sí. emocionados, me acuerdo que pagamos funciones para ir al cine y reseñar películas. Íbamos a ver a un señor que tenía una tienda de discos y le pedíamos Sí, los discos, JB discos. no los prestaba, no nos los regalaba. Si me los hubiera regalado yo estaría más que contento. No los prestaba con el celofán. Entonces lo que yo tenía que hacer era con un cúter cortar con cuidado el celofán para que él pudiera como volverlo a sellar. Entonces yo abrí
hacía una incisión en el celofán para poder sacar el disco, escucharlo, y Turki, después poderlo meter y regresarlo, porque si no ya no me prestaba a otros. Entonces era una onda muy meticulosa para un periodiquito que nadie leía. Yo realmente sé que ni siquiera circulaba, pues. Y sin embargo nosotros lo hacíamos con una ahínco muy que rayaba en lo obsesivo, pues. O sea, acá bajando tratando de conseguir imágenes cuando conseguir imágenes era algo Sí. muy, muy complicado, ¿no? Y sin embargo creo que todo eso nos dio, pues, experiencia para ya después empezar a trabajar en medios ya, pues, serios, ¿no? O más profesionales, con una visión un poco más seria de lo que es el periodismo, y que veían en la crónica una posibilidad, como una ventana de ver más allá de la nota periodística, ¿no? Ya fue así como empezamos a trabajar en medios como El Sur, que es de los periódicos más importantes. Fuimos fundadores de Milenio Guerrero, Jornada de Guerrero. La Jornada Guerrero, y yo creo que eso es lo que hizo que, pues, creciéramos como periodistas, pero también como escritores, ¿no? Y como lectores también. Fue una experiencia muy, muy padre, ¿no? O no sé qué opinas tú, Charlie. Sí, la experiencia nos dejó cosas y también la posibilidad de conocer muchas otras personas, ¿no? De las que fuimos aprendiendo, como David Espino, por ejemplo, Ulises Domínguez. Tuvimos acercamiento a grandes fotógrafos que estuvieron aquí en Guerrero, como Pardo, Verde, Jota, Gonzalo. Y también nos abrían el periodismo nos abría eso, ¿no? También entrarle por otro lado. Por un lado estábamos poniéndonos en lo cultural, con el colectivo, haciendo cosas. Recuerdo, organizamos 2 ferias de libro en el 2002 y 2003 Sí, con la Secretaría de la Juventud, que fue una cosa altísima. No sé cómo entramos a trabajar como asesores de secretario de la Juventud, disque asesores, porque no nos pagaba nada, nos pagaba una miseria, pero nos tenían en friega toda la noche revisando. Y en una de esas él iba a comparecer y estábamos viendo su informe y de repente leemos ahí Feria de Libro Juvenil, 300,000 pesos, ¿no? sí, Destinados. algo así. Y le dijimos a Raúl García, oye, Raúl, ¿por qué no hacemos la feria? Si aquí está la feria, hay que hacer esta feria de libros, ¿no? El cash. Y nos dice, ¿se avientan? Y sí, nos aventamos. Primero soñamos, ¿no? Vamos a hacer una feria de libros como la de Guadalajara, vamos a hablar con las grandes editoriales. Ninguna quiso venir. Entonces Ni nuestra siquiera sabían opción dónde fue, estaba Chilpancingo, pues. no, ni siquiera sabían Ese era el primer reto, ¿no? ¿Chilpancingo? ¿Qué es eso? No, no, ¿qué? dónde No, no está. vamos. Entonces, nos rajamos y la hicimos con editoriales independientes, puras editoriales independientes. Pero no la Y hicimos con 300,000 pesos, la hicimos con 100,000. con 100,000, porque aparte teníamos conciertos. Sí, hicimos una Había, semana de actividades literarias y conciertos, un concierto cada día. Si no mal recuerdo, la primera cerró, fue Mamá Pulpa, ¿no? Mamá Pulpa, Mamá Pulpa, no, si no mal recuerdo. Palomazo Informativo, Ah, cierto, fue el Palomazo el Informativo que Palomazo, cerró con Fernando Rivera Calderón y que nos ellos. regañó el secretario, Sí, nos porque regañó porque el gobernador era René Juárez Cisneros, y se la tiraron durísimo, y nos sí, al pues otro día era nos Fernando dijo, Rivera Calderón con Armando Vega Gil, o sea, era una parodia política ahí. Sí. Entonces, y nos llama el secretario y nos regaña, y le decimos, no, secretario, no, ¿cómo cree? El gobernador se va a ver súper bien porque acepta crítica. y nos la compró toda, ¿verdad? sí, sí, bueno, nos la compró que nos dijo, el otro año lo vamos a volver a hacer. Ah, ok, nosotros encantados. El segundo año, si no mal recuerdo, cerró Real de 14. El rol de Ya, 14, sí. yo recuerdo que estas bandas de rock y los autores y las editoriales venían como en una especie de, ¿cómo decirlo? De altruismo, pues, no nos cobraban, realmente no nos cobraban. Si nos hubieran cobrado, pues no nos hubieran alcanzado 100,000 pesos para traer al Palomas Informativo, pero bueno, no nos cobraban porque decían, ah, ok, sí, vamos, nomás páganos los Castigo, viáticos y cosas así. Ah, ok. Entonces, pues ya para el segundo año ya traíamos, pues, gente como Armando Palomas o cosas así, ¿no? Y se alivianaban y nosotros tratábamos de hacer como una especie de
como algo que detonara y que atrajera a los chavos, pues. Lo que queríamos era atraer a los chavos, traíamos puras editoriales independientes o juveniles y nos instalamos enfrente de una preparatoria muy grande ahí en Chilpancingo. Entonces, allí hacíamos todas las actividades y llegaba muchísima chaviza, pues. Entre esa chaviza, como bien menciona Charlie, que no me acordaba, pues gente que ahora escribe, ¿no? Y lo cual indica que, bueno, de algo sirvió. Algo así. Claro. Pero ya para el tercer año que habíamos amarrado a Panteón Rococó para el cierre de la feria, ya el secretario como que dijo, estos chavos están muy locos, ¿no? Y ya no se animó y ya, ahí acabó el sueño de Fueron 2 años nada más. 2 años. Sí, Pero ya tú- posteriormente entramos a hacer otro tipo de actividades, ya más de promoción literaria, como encuentros de escritores, antologías, y pues, insisto, siempre la lectura estuvo ahí cerca, ¿no? Tan cerca que, bueno, gracias a esta, pues, vorágine de trabajo, leer, te conocí a ti, Julio Pesina, a través de lectura, ¿no? Y mira, Ajá. ahora, tantos años después te conozco en persona, entre comillas. Sí. Pero Sí. bueno, fue gracias a eso, pues, a andar buscando, porque pues entendimos que si queríamos crecer como periodistas, teníamos que leer, no había de otra, ¿no? Esto de que no me alcanza para libros no existe, pues eso. O sea, tienes que leer a huevo, pues, con perdón de la expresión. Sí. Y tienes que conseguir la manera de buscar tus libros. Actualmente es muy fácil conseguir libros, pero hace 30 años sí no era. éramos muy de robar libros, pues. Sí, Hay que claro. decirlo. No había de otra. Era complicado. Y eso también, esas actividades pues, nos daban la oportunidad de conocer gente, ¿no? Servini estuvo aquí con nosotros, Carlos Martínez Rentería, lo trajimos para acá. Entonces conocíamos banda y esto también nos abría posibilidad de participar con ellos y poder publicar fuera del estado, porque aquí no había nada, no había revistas, todavía no hay ni publicaciones del estado. No, pues nosotros, si no mal recuerdo, formamos la primera revista literaria en Guerrero, que se llama Atrás de la Raya. Por aquí debo tener un ejemplar. Uy, ¿dónde están? De todo Guerrero. Sí, en Guerrero. Ya como literaria, Pero literaria, específicamente literaria. Literaria. Había revistas de la universidad que a veces sacaban un cuento o algo así, o una revista institucional que se llama Hojas de Amate, que a veces saca un poema, un cuento y otras cosas, pero no era No era literaria. propiamente Nosotros literaria. nos No la echamos tengo un en la- paquete, sacamos 5 números nada más, nos alcanzó. Sí, pedíamos patrocinios hasta en taquerías y cosas así, porque Sí, Chali, con yo no sé cómo las taquerías nos decían, sí, les vamos a dar una lana para que publiquen esa cosa que, pues ni Sí. sé qué es, pero bueno, publíquenlo. Entonces todo esto, insisto, volviendo al libro del Acapulco Punk, me lleva a una especie de disciplina, si tú quieres, para leer y tratar de contar lo que yo veo alrededor mío, lo que está ocurriendo alrededor mío. Gracias al periodismo podemos conocer que Guerrero era mucho más que Acapulco, pues. Aunque hacia afuera lo que más se conoce de Guerrero es Acapulco, hay muchísimo más cosas, hay muchísimo más injusticias también, hay muchísima pobreza, la inseguridad todavía ni existe, es un fenómeno relativamente nuevo en Guerrero a partir de 2005, si no mal recuerdo. Antes de eso, nada, lo peor que te podía pasar era que te agarraras a catorrazos con alguien, ¿no? O que te subiera la policía. Pero ya, y es después de 2005 cuando ya la vorágine de la narcoviolencia pues nos toma por sorpresa, a diferencia de Tamaulipas, donde hay una, si tú quieres, tradición o hay un mayor conocimiento del tema, en Guerrero no. Y si no mal recuerdo, cuando ocurrió la masacre en La Garita y en Acapulco, que fue cuando se destapa ya el fenómeno y ya pues no se ha detenido, ¿no? Seguimos igual. Sí, es algo que está en el libro de Paul, ¿no? Acapulco Punk y otras historias del sur, que son crónicas. Algunas suceden, la mayoría suceden en Acapulco, otras suceden alrededor, ¿no? En los caminos. Sí.
en Tasco, en Chilpancingo, pero es también a mostrar otra cara del Acapulco, ¿no? Sí, Ese Acapulco de la fiesta, ese Acapulco, el De las cotorreo. telenovelas, no, pues no. No, Hay un Acapulco que está ahí y que no es muy visible, o sí es visible, pero o lo queremos ocultar, ¿no? Es como o la más bien casa. no se ha querido mostrar, ¿no? Que es el Acapulco que está más allá de la costera. Generalmente sí. vas a Acapulco, te la pasas en la costera y, ay, qué bonito está, y bla, bla, bla. Pero ya avanzas 2 cuadras hacia arriba y es otro mundo, ¿no? Pero aún a pesar también de que hay una crudeza en la obra de Acapulco Pong, en estas crónicas que Paul fue publicando en varias revistas, que es como una recopilación de varias crónicas y las junta para el libro, también pues, hay un lenguaje filoso, humorístico, ¿no? Hay mucha acidez en la pluma de Paul. Ahí se nota cómo ciertos autores admiran su pluma, ¿no? Nosotros leímos ya a Hunter, al periodismo bonzo, y después no lo habíamos leído antes, o sea, nos llega después, y cuando lo leemos también decimos, eso nos gusta, ¿no? Y así nos hubiera gustado aprender a escribir, porque desde que estuvimos desde la experiencia empezamos a escribir también sobre lo que nos pasaba a nosotros y lo que pasaba alrededor, aún sin saber que estábamos haciendo un tipo de periodismo de inmersión, ¿no? No lo sabíamos de cierto, pero ahí estábamos jugando a eso. Pues esa crónica Este, que mencionas de de Tasco, Tasco. o sea, era eso, ¿no? Nosotros ni siquiera conocíamos todavía a Hunter Thompson, pero pues, no sé, lo hacíamos así de manera muy espontánea, ¿no? O sea, andar ahí de pronto, pues un tanto colocados de ciertas sustancias y aún así ir al lugar y ver qué pasó y aparte contarlo. Entonces, era como muy, insisto, era como un taller, pues, intensivo de escritura. Sí, de pronto, cuando después del 2004, 2005 nos alcanza la violencia, porque una novela muy interesante se llama Dos Caminos, que es una novela donde en un momento narra ese hecho de la garita, ¿no? De lo que sucedió en ese, como que fuera, y como si fuera un punto donde algo se rompe en el Estado, y lo ha tocado Federico Vite, ¿no? También en alguna parte y David Espino en sus crónicas, que ese momento, pues, movió, ¿no? Movió de pronto todo, y nos Sí. cambió el mundo, ¿no? A nosotros nos cambió el mundo, después de ahí no lo podemos entender, nosotros podemos estar en la calle a las 5 de la mañana, irme a mi casa, estar toda la noche en la calle caminando, salir a lugares, y no tener miedo y de pronto pues ya no podíamos hacerlo y seguimos teniendo miedo al salir a la calle, ¿no? Porque no sabemos qué nos pueda pasar. Escuchas que viene una moto atrás y te haces a un lado. Perdimos muchas cosas y han pasado mucho tiempo ese libro nos divierte y todo, pero también nos deja un antecedente. Son crónicas que escritas en el 2016, estamos hace 10 años, y sigue estando como si estuviera sucediendo ayer, como si hubiera pasado ayer, los crímenes, que Sí. nada, desapariciones, amigos que de repente no están, ¿no? Se los llevó y no los encuentra nada, absolutamente nadie, y no sabemos qué pasó y nadie detienen, no resuelve ningún caso, y esto ha pasado aquí en Guerrero a partir de allá, y aquí es una parte, ¿no? Eso no podría juntar todo, pero es una parte de ese todo, ¿no? Y este libro de Paul, por eso es importante, es interesante leerlo, porque nos da una muestra de lo que pasó en Guerrero y está pasando en estos momentos, y desafortunadamente en todo el país, ¿no? Porque además abarcas varias épocas, ¿no? También hablas de otro tipo de violencia, de los abusos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad este libro fue a propuesta de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a partir de que ganó el Premio Nacional de Periodismo Gonzo.
con una crónica sobre una policía Autodefensa. comunitaria, una patrulla de policía comunitaria en cerca de Chilpancingo. Entonces me proponen hacer una antología de crónicas y entonces empiezo a elegir, empiezo a buscar en el archivo, me encuentro muchas de estas crónicas de las que hablábamos con Charlie, que publicábamos en fanzines, pero la mayoría de ellas sí eran ejercicios, ¿no? Eran bocetos quizás. Entonces me doy a la tarea de elegir y ya voy delimitando 3 partes. Yo nombré primero la primera parte del punk, que es como estas crónicas de divertimento, pues, el que se llama Las Historias, que hablan propiamente de una de mis etapas en Acapulco, cuando ya estuve en el sur y en La Jornada, que son periódicos de Acapulco, y la última parte que se llama El Sur ya es donde abordo ya o incluyo pues crónicas, todas estas crónicas fueron publicadas en algún medio, ¿no? Entonces incluyo crónicas que abordan ya la narcoviolencia, ya son textos con mucho más investigación, con mucho más, de más largo aliento, son más extensas, ¿no? Sí. Y pues bueno, tuve la fortuna de que el consejo editorial lo aprobó y pues bueno, aquí quedó en este librito, ¿no? Sí. Sí, adelante, adelante. No, quería repasar un poco acá, ¿no? De ratito platicábamos, no estando al aire, y decía, porque a veces sentía él que todo lo que hicimos desde hace más de 20 años, a veces sentía que no había frutos, ¿no? Que no había nada, y a veces uno siente eso, pero yo cuando voy y reviso, y ahorita hace ratito veo en el anaquel y veo estos libros de Paul Medrano, publicados de hace una obra ya sólida. Aquí presumo un libro de poemas de Paul, que debe dar pena, pero aquí están, Noches de Hierba. Pues hay un trabajo y allí está el ejercicio y está parte de todo lo que hicimos y trabajamos en ese tiempo, ¿no? Ese es parte de lo que hicimos, lo que nos tocó hacer. Y yo ahora reviso esta obra de Paul y reviso la obra de otros amigos contemporáneos con los que juntos hicimos cosas, como Federico Vite, Toño Salinas, Iris García, Jesús Bartolo, Ángel Carlos. Pues ya hay un grupo de gente que hicimos cosas y que estamos dejando algo ahí, y que eso es lo importante, ¿no? Al final. Claro. No, Claro. no sé, Paul, si quieras comentar algo. Pues bueno, es que siempre he creído que el elogio en boca propia es vituperio, pero yo más bien quería agregar, en casi toda ahorita que estás repasando los libros, Charlie, siempre hubo un vínculo con Tamaulipas, ¿no? Si no mal recuerdo, este libro Flor de Capomo son canciones norteñas, o son cuentos hechos a partir de las primeras líneas de canciones norteñas. Esto evidentemente pues es pues es una tradición que la traigo desde chiquito, ¿no? Que es la música con la que yo me la pasaba en el rancho, ¿no? Cuando escuchábamos la XLB, la ranchera de Monterrey. Entonces pasaban por estas rolas, ¿no? Y así en el desarrollo de todos estos libros hay pues como ciertos guiños hacia la cultura norteña que de cierta manera pues está presente, ¿no? Y la aprecio y trato de compartirla con quienes me conocen, ¿no? Hay quienes me han tratado, saben de mi gusto por pues, todas estas agrupaciones de allá de Tamaulipas, sea norteño, sea cumbia, ¿no? O sea, entonces, y también he tratado de mantenerme comunicado, ¿no? O con estos vasos comunicantes con las personas que escriben desde allá, ¿no? Como es el caso de Julio. Entonces, siento que este vínculo con el Estado, con su cultura, con sus paisajes, la mayoría áridos ahí en Jaumave, pero que a mí me encantan,
pues, nunca van a salir, ¿no? Alguna vez un amigo escritor me decía que yo era un escritor del sur intentando escribir como escritor del norte, ¿no? A la distancia no lo veo así, más bien me veo como un escritor del norte hablando del sur. Y finalmente, pues la literatura no tiene territorio, ¿no? Es imaginaria, es intangible, es fabulosa, ¿no? Y universal. Exacto. Sí, bueno, pues ya podríamos seguir escuchando, y podríamos seguir platicando, podemos seguir escuchándolos a ustedes por mucho rato. Y fíjate que pues ya hay más obras para presentar. Así que como esperamos que esta serie pues la podamos alargar otro año y otro año. Nos gustaría en otra ocasión presentar otro de tus libros, a lo mejor uno de cuentos, a lo mejor una novela. Y Con todo gusto. entonces los invitaremos pronto, otra vez en la siguiente temporada. Y pero por ahora, pues vamos a pasar a esta parte en la que escuchamos las primeras líneas de la crónica que tú quieras leernos. Así que Eh, ya se dieron probaditas de algunos, ¿no? De este viaje a Taxco, de lo que hablábamos hace rato del puente de Rambo, ¿no? sí, sí, sí. De el Acapulco Punk, en fin, del Club de Tony, no sé, de lo que tú nos quieras leer, adelante. A ver, voy a compartir una croniquita que se llama Mis tres pérdidas. Es un texto que viene a bien porque yo era un coleccionador de puntas de flecha que encontraba en Oh, los sí. campos de compuertas. Yo tenía una colección enorme. Tenía 8 años y tenía algo así como 400 puntas de flecha. Era mi tesoro. Y un día lo perdí en Sí. San Luis Potosí, en la central. Ah, a ver, este se llama Mis tres pérdidas. Hace un año me divorcié de la cerveza. Después de una larga etapa de permanecer en una relación complicada, descubrimos que había incompatibilidad de caracteres. Así que de común acuerdo pusimos punto final a nuestro matrimonio de 20 años. No hubo pleitos, reclamos ni demandas. Nos despedimos y ya. Nada que ver con mis otras pérdidas. 1. Puntas de flecha. A los 10 años dejé ir mi colección de puntas de flecha. No eran 10 ni 20, no. Se trataba de poco más de 400 puntas de flecha que encontré durante una larga etapa de niño explorador. Lo mismo hallé en Teotihuacán, que en Tepoztlán, Tula, Acasochitlán o los del norte de Tamaulipas, claro. Tenía puntas de obsidiana, pedernal, jade, ofita, ágata y sílex. Algunas estaban completitas, otras casi enteras, y algunos más solo eran fragmentos. Para tener 11 años era una colección interesante. Metidas en una bolsa, las llevaba conmigo casi a todas partes, y así, una noche que dormimos en la terminal de autobuses de San Luis Potosí, mi padre me despertó de sopetón para decirme que nuestro camión estaba por irse. Medio dormido, cargué con la maleta y la cantimplora, sin saber que en el asiento de aquella central camionera se quedaba mi mayor tesoro de niñez. Cuando entré en razón de que las flechas no iban conmigo, llevábamos al menos media hora de camino. Le rogué a mi padre que regresara el autobús. Él me regañó y solo dijo, luego buscas más. Lloré todo el camino. 30 años después, su ausencia me sigue doliendo. 2. El hombre del ventilador. En mi juventud, el poeta Carlos F. Ortiz me habló de un libro fascinante, desquiciado y absurdo. Se llama El hombre del ventilador, de William Koscinski, publicado por Tusquets en su colección La flauta mágica en 1988. Ortiz juró prestármelo, tan solo se lo devolviera a Jacinto, un amigo en común. Unos meses después que encontramos a Jacinto, Ortiz le pidió el libro de vuelta. Jacinto adujo que él también lo había prestado a un amigo. Juró regresarlo nomás tenerlo en sus manos. Nunca ocurrió. Y durante años lo busqué por todos lados. Una tarde que navegaba por Mercado Libre lo encontré y sin dudarlo lo compré. Me llegó 2 días después, todo hermoso, con su pasta blanda color rojo ladrillo y su misteriosa ilustración de portada. Empecé a leerlo y sí, era como lo había descrito Ortiz, o mejor dicho, era un mejor. Llevaba solo unas 5 páginas cuando junto con mi esposa hicimos un viaje al pueblo de mi madre.
Ir implicaba estar todo el fin de semana, así que me hice una pequeña maleta con libro dentro y la eché al coche. Antes de irnos pasamos al cine. Al volver noté que la cajuela del auto estaba abierta. La maleta no estaba, ni el libro. Maldije al ladrón 1000 veces, no por la ropa ni el par de tenis que se iban ahí, sino por el libro de Kotwinkle, que seguramente terminaría en la basura. Entre las peores cosas de la vida están las lecturas inconclusas. A pesar de que lo he buscado, no lo he podido conseguir. Antes de terminar este texto, descubro una nueva edición a cargo de la editorial Capitán Swing. Veré si esta vez logro terminarlo. 3. Rey Azúcar. Durante lo más furioso de mi juventud, bailé con la música de los fabulosos Cadillacs. Lo mismo en alguna discoteca que en los slams de algún toquín o en el Foro Sol en abril de 2002, donde asistí y me desmadré la garganta de tanto gritar. Tuve 3 CDs de Rey Azúcar y los 3 los perdí. Uno de ellos, por cierto, era de Carlos F. Ortiz. Actualmente tengo uno que no compré, pero lo pongo de cuando en cuando para contrarrestar algunos arranques de nostalgia. Le guardo mucho cariño a ese disquito porque me trae recuerdos de juventud. Hace unos 3 años, en una página de subastas de viniles, un tipo puso a la venta la edición colombiana del disco, la única en LP. Su precio, una ganga, 2,000 pesos mexicanos. Ya había hecho tratos con ese vendedor, así que le llamé de inmediato para decirle que me interesaba. Yo no tenía los 2,000 pesos para ese día y le dije que me aguantara para esa misma semana. El tipo vio mi interés y envió fotos del producto. El estado del disco era impecable. Le deposité 1,000 pesos ese mismo día y quedé de ponerle el resto al día siguiente. No pasó tanto tiempo. Esa misma noche me escribió para decirme que alguien le había ofrecido 5,000 pesos al chas, que si pujaba más. Supe perder y me abrí como madera húmeda. Me devolvió el dinero y nunca he vuelto a ver ese vinilo. Posiblemente nunca lo vea. Era mío y lo dejé ir, como dice el Perre Bermedes. Bebí mucha cerveza durante mucho tiempo. Empecé desde los 13 años y mi clímax estuvo entre los 20 y los 30. Había épocas en que no recuerdo haber tomado agua en varios días. Pura cebada. Probé de todas, algunas inolvidables como la maravillosa y hoy extinta cerveza Casta, hasta la infumable Sol Brava, mi predilecta la Victoria. Cuando viví en Acapulco llegué a traer un cartón de envases de caguama en la cajuela, listo para ser rellenado. Con el tiempo vinieron los problemas, molestias y síntomas cada vez más notorios. Empecé a percibir que me sentía mejor cuando no la bebía, así que después de varias visitas al médico, concluyó que ya no estaba procesando alguna enzima, por lo cual comencé el proceso de prueba. Durante varios meses bebí otro tipo de licores. Todo estuvo la mar de bien. Confiaba en que tal vez mi metabolismo se normalizara luego de un descanso de cebada. No fue así. Bastaron 2 vasos para hacerme ver que lo nuestro había terminado, y así fue. Le brindé la mejor de las suertes y hasta donde sé, a ambos nos va muy bien. Gracias Julio por la invitación, de verdad. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta presentación virtual. Agradecemos a estos 2 grandes escritores su entusiasta disposición y este derroche de talento. Gracias, Charlie. Gracias, Paul. Gracias, de verdad. Gracias también a cada una de las personas que siguieron esta transmisión. Les recordamos que podrán volver a verla, así como las demás presentaciones de la serie Primeras Líneas en Línea, en el canal de YouTube del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Por ahora nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas. Pasen muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye.